Hola, les doy la bienvenida a la revisión del capítulo 1 de Cómo ser antirracista de Ibram Kendi, titulado Definiciones. El autor propone que lo primero que hay que hacer es definir nuestros propios términos para describir el mundo y nuestro lugar en él. Las definiciones nos anclan en principios, y si no delimitamos claramente con un lenguaje coherente y estable qué clase de persona queremos ser, no podremos llegar a metas coherentes y estables. Mientras que la persona antirracista plantea definiciones claras de lo que son las políticas, ideas y personas racistas o antirracistas, el racismo redefine constantemente el racismo de forma que sean exoneradas sus propias políticas, ideas e individualidad. Un ejemplo de esto es cuando a una persona se le acusa de racista y corre a decir, pero si yo tengo amigos negros, indígenas, etcétera. En esta situación, la persona trata de distanciarse de la etiqueta al definir a una persona racista como aquella que es agresiva con personas racializadas. Imagina los casos más violentos o evidentes que conoce y piensa que solo ese tipo de acciones o personas son racistas. Algo como esto, por ejemplo. Y menos por esta vieja que viene pinche bajada del cerro, es una prieta, por Dios, ¿no es racismo? O sea, esa es la imagen que le quieren dar de México al mundo, no mames, neta, perdóname, hijas. Como aquí hay puro pinche prieto, obviamente la defienden, pero no me voy a cambiar de lugar, o sea, bien perdido los pinches negros todos. Entonces, su lógica es, yo no me comporto así, nunca he insultado a nadie como esta persona lo hace. Además, si yo fuera racista, ¿tendría yo amigos negros o indígenas racializados, etcétera? Pues no. Por ello, la definición de Kendi de racismo es la siguiente. El racismo es la suma de políticas e ideas que produce y normaliza la inequidad social, mientras la igualdad es definida como recibir el mismo trato sin importar las diferencias. La equidad se refiere a que cada persona recibe lo que le corresponde o lo que merece de acuerdo con sus circunstancias. Ahora bien, la inequidad racial es cuando dos o más grupos raciales no tienen la misma base o no parten de las mismas circunstancias. Por el contrario, la equidad racial es cuando dos o más grupos raciales se encuentran en circunstancias similares para su desarrollo. Trasladando estos conceptos al caso mexicano, en 2018 los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social arrojaron que, de la población que se identifica como indígena, el 69.5% está en situación de pobreza, mientras que para el resto de la población es el 39%. En cuanto a la pobreza extrema, el 27.9% de la población indígena se encuentra en esta situación, mientras que para el resto de la población es el 5.3%. Sobre la población afromexicana no encontré datos, y esto probablemente se debe a la invisibilización histórica que han sufrido estos pueblos, además del hecho que no fueron reconocidos constitucionalmente hasta 2019. Por otra parte, también es importante definir qué entendemos por políticas. El autor nos dice que son leyes escritas y no escritas, reglas, procedimientos, procesos, regulaciones y pautas que gobiernan a las personas. No existen las políticas neutras, ya que todas son racistas o antirracistas. En este sentido, una política racista es cualquier medida que produce o sostiene inequidad entre grupos raciales, mientras que una política antirracista es cualquier medida que produce o sostiene equidad entre grupos raciales. Esto también se conoce como racismo institucional, estructural o sistémico, pero es un término más vago e inexacto que decir políticas racistas, por lo que este último es preferible para que el público general pueda entender a qué nos referimos por racismo. Si bien todos tenemos el poder de discriminar, no todos tienen el poder de hacer políticas. Por ello, cuando discriminamos, aprovechamos las políticas existentes o la falta de ellas. Si centramos la discusión en la discriminación, esto nos distrae de los agentes centrales del racismo que constituyen el poder racista, las políticas racistas y quienes crean estas políticas. Desde la década de los 60 del siglo XX, el poder racista ha convertido la discriminación racial en un acto inherentemente racista, pero no tiene por qué serlo si se discrimina para crear equidad. Aquí viene otra definición importante. La discriminación racial es el trato, consideración o distinción a favor o en contra de una persona basada en su raza.
Y aquí el autor se pregunta, ¿la discriminación crea equidad o inequidad? Para Kendi, la única solución para la discriminación racista es la discriminación antirracista. En la actualidad, la gran amenaza racista a la que nos enfrentamos es la búsqueda de un Estado neutro racial, en el que cualquier medida que apoye a personas que no son blancas es considerada como racismo inverso. Aunque una persona blanca puede ser discriminada en ciertos espacios, como recibir insultos por el color de sus ojos o de su piel, finalmente dicha persona se seguirá beneficiando de las políticas racistas existentes y estadísticamente tendrá mayor acceso a servicios de salud, educación, vivienda y trabajo de calidad. Por ello es que no existe el racismo a la inversa. Se deben implementar políticas de discriminación antirracista que busquen emparejar el terreno y que todas las personas puedan nacer y desarrollarse sin que su racialización le impida acceder a una buena calidad de vida. En México, algunas políticas antirracistas que se han implementado son la designación de becas especiales para estudiantes indígenas y en años recientes para afromexicanos. Si bien son medidas que buscan enfrentarse a la inequidad educativa en México, aún no son suficientes y se requiere un esfuerzo mayor para mejorar la educación para las poblaciones indígenas y afromexicanas. Si quieren saber más sobre la educación en regiones indígenas, les dejo un corto documental en la descripción sobre educación primaria en la Sierra Madre Oriental, particularmente en la zona mazateca de Oaxaca. Las últimas definiciones mencionadas en este capítulo son las ideas racistas y antirracistas. La idea racista es cualquiera que sugiere que un grupo racial es superior o inferior a otro en cualquier forma. Estas ideas pretenden explicar la inequidad entre grupos raciales a través de esta supuesta jerarquía. Por otra parte, la idea antirracista es cualquier idea que sugiere que todos los grupos raciales son iguales y que la inequidad entre estos grupos es producto de las políticas racistas implementadas. Kendi termina el capítulo preguntándonos a los lectores, ¿a dónde nos queremos situar? El racismo y el antirracismo son etiquetas removibles y cambian constantemente dependiendo de lo que hacemos o no hacemos en un determinado momento. Por ello, el antirracismo implica 3 ejes principales: la conciencia de uno mismo, la autocrítica constante y la autoexaminación regular. Si trabajamos estos ejes en nosotros mismos, podremos lograr una reordenación radical de nuestra conciencia para ejercer plenamente el antirracismo. Muchas gracias por acompañarme en la revisión del capítulo 1. Les leo en la sección de comentarios y nos vemos pronto para el capítulo 2.